Y este programa llega a ustedes a nombre del Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú. Bienvenidos como siempre a su programa Café en la Mañana, listos como es habitual para llevarle lo más importante que es noticia a esta hora dentro y fuera de nuestras fronteras. Arrancamos presentándoles a ustedes lo que fue las actividades desarrolladas el día de ayer por el candidato del Gran Polo Patriótico, Nicolás Maduro. El jefe de Estado venezolano recorrió varias entidades de nuestro país. Allí nuevamente entregó, propuso, dio muestras del plan de gobierno que se tiene previsto. También estuvo acompañado del pueblo venezolano que le hizo ese acompañamiento, que estuvo de la mano con él en este cierre de lo que faltan son días para que culmine esta campaña electoral el próximo jueves a las 12 de la noche de cara a lo que sería esta elección presidencial del 28 de julio. Estamos a tan solo 5 días que se desarrolle y todos los candidatos, los 10 candidatos que van a participar en esta contienda electoral siguen haciendo lo propio, siguen haciendo lo suyo en cada estado, en cada entidad del país. Ahí veíamos al candidato Nicolás Maduro, estuvo en el estado Táchira, estuvo en el estado Mérida, en el estado Trujillo, también estuvo en el estado La Guaira. Allí hacía anuncios y daba aportes importantes, lo que tiene que ver con el compromiso del pueblo venezolano, el compromiso que también sigue adquiriendo el gobierno revolucionario, el gobierno bolivariano, para seguir avanzando en estas políticas sociales que siguen contribuyendo a nuestro país, que siguen contribuyendo con el desarrollo económico y que siguen de la mano con el pueblo venezolano. En el estado Trujillo, el candidato Nicolás Maduro destacaba, hacía un énfasis muy importante, decía que existe una lucha histórica en el estado Trujillo que permite seguir avanzando hacia el bienestar de la población. Vamos a escuchar. Toda la independencia y la lucha histórica de Venezuela tiene una marca, tiene una fuerza, y esa fuerza son ustedes, trujillanos y trujillanas. La fuerza de un pueblo guerrero, de un pueblo que ha luchado incansablemente por la paz y por la independencia. Así es, vean ustedes allí el acompañamiento, vean allí en la entidad, en el estado Trujillo, el acompañamiento que tuvo el candidato Nicolás Maduro con el pueblo trujillano, allí de la mano. Miren esa gran cantidad de personas que estuvieron allí acompañando al jefe de Estado. También hizo importantes anuncios en cuanto a restauración, rehabilitación y entrega de obras en la entidad. Vamos a escuchar o vamos a presentarles de inmediato algunas de ellas. Fíjense, se entregó el Hospital José Gregorio Hernández del municipio Trujillo gracias al 1x10 del buen gobierno. También se hizo entrega de la unidad de diálisis del municipio Boconó con tecnología de primer mundo. Esto es en materia de salud. También se sigue hablando en esta materia, se tienen operativas y distribuidas en el país, anunciaba el jefe de Estado venezolano,
40 nuevas unidades de ambulancia traídas al país a través del convenio China-Venezuela. Y en el urbanismo Cristóbal Mendoza se entregaron 100 viviendas nuevas. Esto fue en el estado Trujillo, pero de allí vamos al estado Mérida. Allí también estuvo el jefe de estado. Miren, esto fue imágenes del estado Mérida, también muy concurrida esta visita que hizo el jefe de estado allí con el poder popular, con el pueblo que estuvo allí presente recibiendo al candidato de la patria, el candidato Nicolás Maduro. Se ha vivido este peregrinar en todos los estados del país, en todas las ciudades a las cuales ha ido Nicolás Maduro. Se ve el pueblo en las calles, el pueblo acompañándolo, el pueblo de la mano y escuchando las propuestas, y están convencidos de que no podemos dejar perder esto que con tanto sacrificio se ha ganado y se ha logrado darle poder al pueblo, y se sigue trabajando en función de ello. Bueno, vamos de inmediato a revisar otros importantes anuncios que daba el jefe de Estado desde el estado Mérida. Mira, tenemos aquí, se ha habilitado el plan de asfaltado en la parroquia Presidente Páez, en el municipio Alberto Adriani, así como en el eje panamericano del tramo Onia-Guariríes. También 7 pozos de agua ya se encuentran operativos en el estado Mérida, y se realizó la dotación y el fortalecimiento del Hospital Universitario de los Andes como parte de una primera fase de trabajo. Allí lo anunciaba el presidente y candidato Nicolás Maduro. Vamos a ver cómo lo ha reflejado la red social X de prensa presidencial, estas actividades que sostuvo el jefe de Estado venezolano el día de ayer. Fíjense, en materia energética, el presidente Nicolás Maduro reafirmó su compromiso de instalar 50 megavatios de energía solar en el Vigía en un plazo de 8 meses. En este sentido, destacó que ya empezaron los trabajos y tenemos 1 megavatio alimentando con energía solar 20 edificios ubicados en Bubuqui, complejo habitacional a los estudiantes de la Universidad de los Andes. Así lo anunció, y que puso la Facultad de Medicina de paquete. Destaca el jefe de Estado venezolano. Importante allí. Miren, otra de las informaciones que destacaba el jefe de Estado venezolano, ya han sido denuncias que ha hecho de manera reiterada, nuevamente lo decía el día de ayer, y tiene que ver con esas acciones, lamentablemente, de desestabilización que sigue emprendiendo un sector de la oposición. La ultraderecha venezolana sigue intentando buscar desestabilización, inestabilidad en nuestro país, y entre ese tema de inestabilización, ya lo hemos vivido en Venezuela, tiene que ver con el intento de asesinato al jefe de Estado venezolano. El presidente lo ha dicho en reiteradas oportunidades. Se han develado esos planes golpistas, estos planes de magnicidio en contra del presidente de la República. Han habido personas detenidas, hay personas presas, hay personas que ya han develado estos planes, y nuevamente el jefe de Estado ayer lo ha dicho sicarios. Esto tiene que ver en el tema del magnicidio, pero también existe otra manera en lo que tiene que ver con este pretender desestabilizar, y viene asociado con el tema comunicacional, muy importante. Es por eso también que el jefe de Estado venezolano hacía hincapié y hacía énfasis en el tema de salirle al paso a las redes, calles, medios y paredes, como lo hemos venido realizando de manera reiterada. Bueno, el jefe de Estado ayer hablaba en esta oportunidad de que hay sicarios comunicacionales que están alineados para cantar fraude. Ya lo hemos demostrado muchas veces, como ellos pretenden generar una matriz. Ellos están creando un escenario para ellos después establecer y decir que hubo fraude el próximo 28 de julio. Nuevamente lo ha reiterado el jefe de Estado venezolano. Vamos a escuchar. Después le queda el recurso de gritar fraude. Ya lo están haciendo. Con sus aliados, los gringos, la derecha y lo que yo llamo los sicarios comunicacionales de la farsa y de la mentira. La agencia F de España, la televisión pública de España, el diario País España. Son las 3 fuentes en español donde todos los días mal hablan de Venezuela, todos los días mienten y están preparaditos
para gritar fraude. CNN en español. Sicarios comunicacionales antivenezolanos. Así es, nuevamente se reitera esta denuncia, se han demostrado con pruebas cómo se están preparando los denominados fake news, los denominados pretender posicionar información que es falsa de lo que ocurre en nuestro país, de cómo se encuentran los candidatos, también posicionan encuestas que no son reales para hacer ver a ojos del mundo entero, a ojos internacionales, que existe aquí una realidad que no es real, valga la expresión, y que el próximo 28 de julio, cuando se sepan los resultados, que por cierto hay que reiterarlo, hay que decirlo de manera consecuente, el Consejo Nacional Electoral ha establecido su cronograma, ha establecido todos los protocolos, se encuentra en cada una de las fases, se encuentran partidarios de todos los partidos políticos que van a participar en esta contienda electoral. También está la veeduría internacional y a todas luces se ha demostrado que es imposible que ocurra un fraude dentro de nuestra contienda electoral por lo blindado que se encuentra nuestro Consejo Nacional Electoral y todo ese proceso. Bueno, se está preparando todo por parte de estos sectores de la ultraderecha venezolana para que el 28 de julio, cuando se sepan los resultados y se sepa cuál va a ser el ganador, ellos automáticamente cantar fraude. Entonces, esa es una alerta que de manera reiterada se viene realizando, lo venía diciendo el jefe de Estado venezolano y también lo ha reiterado el jefe del comando de campaña, el doctor Jorge Rodríguez, que por cierto, ayer también tuvo una rueda de prensa y vamos a pasar esa información, mira, ahí está, tuvo una rueda de prensa el doctor Jorge Rodríguez nuevamente para hablar en relación a lo que se viene tejiendo en torno a esos fake news, a esas falsas informaciones para creer o pretender hacer ver una realidad que no existe en Venezuela para ojos y oídos internacionales. Fíjense, ayer nuevamente el doctor Jorge Rodríguez denunciaba el blackout informativo días antes de las elecciones, lo demostraba, ahí está, con pruebas. El doctor Jorge Rodríguez hablaba sobre esta campaña que viene desarrollando el candidato Nicolás Maduro y el resto de los candidatos, y que esta campaña que viene realizando Nicolás Maduro, que la vemos nosotros acá en pantalla, no es vista, es cegada, es eliminada para las comunicaciones internacionales. Para los ojos en el ámbito internacional está eliminada. Vamos a escuchar qué ha dicho el doctor Jorge Rodríguez en relación a este tema. Donde nosotros persistimos en denunciar el blackout informativo que se ha cernido sobre el desarrollo de la campaña electoral del candidato de la patria, del candidato de la libertad, la independencia, Nicolás Maduro Moros. Ha sido una intención persistente, lo hemos dicho ya aquí, tratar de negar la realidad en una especie de Juan Guaidó 2.0, en una especie de 11 de abril electoral, están tratando de construir una metarealidad que sirva para sus fines distintos a los fines electorales, pacíficos, constitucionales y legales. Hay un sector de la vida política venezolana que lamentablemente no participa en un evento electoral que lo que procura es dilucidar, desde el punto de vista de lo que establece nuestra Constitución, una elección presidencial. No, muy por el contrario. Ya tienen, y lo denunciamos aquí, lo estamos denunciando públicamente, tienen un centro en la ciudad de Miami. Ese centro está siendo montado por la cuñada de la señora Magali Meda, y desde ese centro es donde van a cantar fraude en la tarde del próximo domingo 28 de julio, y desde allí, por supuesto, se van a conectar lo que llaman ellos la transmisión oficial. No es el Consejo Nacional Electoral, no es ni siquiera situado en ninguna ciudad de la República Bolivariana de Venezuela. Ellos prefieren ir a su capital, Miami, Florida, y desde allí es que van a cantar fraude. Bueno, ya de manera reiterada se ha dicho esta denuncia por parte
del doctor Jorge Rodríguez, también del propio presidente de la República, de este blackout que se le pretende o que se está ya generando en contra del candidato Nicolás Maduro. Y más allá del tema del blackout, también los fake news, las falsas informaciones que se están corriendo por el mundo entero. Bueno, y allí el jefe del comando de campaña, el doctor Jorge Rodríguez, daba detalles incluso, dónde están posicionados, dónde están, cuáles van a ser las líneas a seguir y cómo se van a estar trabajando para ese próximo 28 de julio. Así que todas y todos pues debemos estar bien alertas hacia ese intento de tratar de desestabilizar a nuestro país. Vamos a ver también otras informaciones que ha destacado el día de ayer en la rueda de prensa el doctor Jorge Rodríguez. Fíjense, lo decía ayer, decía, revelan plan de ultraderecha para entregar recursos del país. Ayer el doctor Jorge Rodríguez presentaba lo que ellos han denominado Tierra de Gracia, ¿no? Un plan de la ultraderecha venezolana donde, entre otras cosas, destaca aspectos importantísimos, destaca aspectos como la privatización de los recursos naturales de nuestro país, la privatización de PDVSA, la privatización de nuestros recursos energéticos, la privatización incluso del transporte, de la salud y de la educación. Eso es parte de lo que allí destaca este denominado Plan Tierra de Gracia que la ultraderecha venezolana pretende instaurar en nuestro país en caso negado de asumir ellos en algún momento de la historia la presidencia de la República. Bueno, incluso el doctor Jorge Rodríguez hacía referencia y decía que va a ser y va a pasar exactamente igual a como está ocurriendo lamentablemente ahorita en Argentina, que hay muchas personas pasando hambre, muchas personas muriendo de mengua por las acciones que ha tomado el señor Milei, donde ha privatizado prácticamente todo en Argentina. Entonces, bueno, hay que estar bien atentos en relación a eso. Otro de los aspectos que también el doctor Jorge Rodríguez denunciaba el día de ayer, ya lo venimos también nosotros de manera reiterada comentando con ustedes, tiene que ver la pretensión de desestabilización que están haciendo los sectores de la ultraderecha. Y ellos están atacando a Raquel y todo aquel que no piense igual a ellos automáticamente, como así como le dicen, hay sectores de la oposición, hay candidatos de la oposición que no están de acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro, pero tienen otra propuesta de gobierno, pero en el marco democrático. Bueno, estos sectores de la ultraderecha venezolana también lo siguen atacando. Lo ocurrido durante este fin de semana en la Universidad Central de Venezuela, donde trataron de asesinar a un diputado de la oposición por parte de un sector de esta ultraderecha de la oposición. De hecho, ya esto se encuentra en investigación, se le ha emitido órdenes de aprehensión a estos señores que son de un partido denominado 20 Venezuela. Bueno, nuevamente el día de ayer el doctor Jorge Rodríguez denuncia esta agresión a las cuales han sido objeto este sector también. Vamos a escuchar. No hay fascismo sin violencia. Y este diputado, Ignacio da Costa, opositor, electo diputado, por tanto goza de inmunidad parlamentaria, en las planchas de las distintas tendencias de la oposición venezolana, no es este diputado, es este diputado. Este es el agresor. Él es el agresor. Lo puñaleó, aquí están las heridas con puñal y con una botella de vidrio. ¿Se ve? Miren al agresor que le decía, no me importa matarte porque tú eres un alacrán. Textualmente dijo eso. No me importa matarte porque tú eres un alacrán. ¿Cuántas veces la humanidad no ha escuchado con horror lo mismo? No me importa matarte porque eres judío, no me importa matarte porque eres comunista, no me importa matarte porque eres negro, no me importa matarte porque eres indioamericano. ¿Cuántas veces la humanidad no ha escuchado lo mismo? Este es el testimonio del diputado Ignacio da Costa, que mientras le cortaba el cuello y el brazo y el hombro, le decía, no me importa matarte porque tú eres un alacrán. Bien, ahí escuchaban ustedes entonces la denuncia que hiciera el doctor Jorge Rodríguez. Esta denuncia ya la había hecho el diputado da Costa y en este sentido se ha pronunciado ya la Fiscalía. Vamos a ver de inmediato el mensaje que ha publicado el fiscal general a través de su cuenta, la red social X, fíjense. Dice así, solicitadas órdenes de aprehensión contra miembros del equipo de 20 Venezuela que intentaron asesinar a diputado opositor de Cambiemos. 1. El Ministerio Público a través de la Fiscalía 9 Nacional, especializada en homicidios y delitos graves, continuando con la investigación iniciada por homicidio frustrado cometido por un grupo de extremistas de 20 Venezuela durante la noche del 19 de julio en el estacionamiento de la UCB, informa lo siguiente. Fue solicitado por el Ministerio Público orden de aprehensión contra Anthony Vega, Johnny Álvarez y Helen Echarri
Irizarry por los delitos de homicidio calificado en grado de frustración, lesiones personales y agavillamiento contra Ignacio da Costa y Adrianis Gil. Se amplió en la sede de la Fiscalía encargada de la investigación la denuncia presentada por el diputado opositor Ignacio da Costa, lesionado en varias partes del cuerpo con una botella, con lo cual procuraron asesinarlo. Las víctimas fueron remitidas al servicio de medicatura forense a objeto de la evaluación médica para dejar constancia de las graves heridas que le fueron causadas. También se tomaron declaraciones de testigos presenciales que demostraron la participación en el hecho de los sujetos investigados y se logró determinar que Anthony Vega, quien profirió amenazas de muerte contra su víctima, tildándolo de alacrán, y a quien no le importaría asesinar puesto que ya estuvo encarcelado, efectivamente es un expresidiario que ha sido condenado por delitos de robo de vehículos, porte ilícito de armas de fuego y lesiones. Ha destacado entonces allí el doctor Tarek William Saá a propósito de esta investigación que se lleva adelante. Mira, 11:24 minutos de la mañana, nos corresponde establecer nuestra primera pausa. Antes, no sé si tenemos información, le dijimos que estamos llevándole a cabo lo que tiene que ver Ciudad de Paz, porque a la paz que se está desarrollando estas actividades en todo lo que tiene que ver con el ámbito político, se sigue ofreciendo bienestar al pueblo venezolano. Ayer le mostramos una Ciudad de Paz que se estaba desarrollando desde Valencia, en el estado Carabobo. ¿Tenemos la Ciudad de Paz? No tenemos la Ciudad de Paz. Bueno, vamos a ver si la presentamos al inicio del corte siguiente, pero vamos a estar conversando vamos a presentárselo en pantalla, con el doctor Germán Escarrá, diputado a la Asamblea Nacional, lo ven allí en sus pantallas, y vamos a estar conversando precisamente, estamos a tan solo 5 días de que se lleve a cabo esta contienda electoral del 28 de julio. ¿Qué nos depara en nuestro país? ¿Cómo se va a estar desarrollando esto? Mira, ahí está la lámina, Ciudad de Paz. Hoy se va a estar desarrollando en Anzoátegui, Playa Cangrejo Lecherías, a partir de las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. Así que todos están cordialmente invitados para que asistan. Allí, Ciudad Ecológica, Ciudad Música, emprendimiento, locales, comerciales, en fin. Disfrute para el pueblo venezolano en esta oportunidad para el Estado de Anzoátegui. Pausa cortica, no se aparte, ya venimos con más de su programa Café en la Mañana. Amigos, de vuelta con más de su programa Café en la Mañana, se incorpora con nosotros el señor Michel Caballero para darle entrada a esta entrevista tan importante a tan solo 5 días que se lleve a cabo la contienda electoral. Bueno, faltan solo 5 días, ¿no? Y hay muchas expectativas, sobre todo también hay que decirlo, alegría de la gente que, bueno, que ya tradicionalmente ha hecho de cada proceso parte de su vida, ¿no? Porque vota con alegría, vota con confianza, que tiene además un sistema electoral que es fiel reflejo de lo que dice, ¿no? Esa expresión del pueblo venezolano. Y conversamos entonces con Hernán Escarrá. ¿Cómo está, diputado de la Asamblea Nacional? Un conocedor de toda esta materia, además, constituyente. Bueno, la verdad es que primero saludarlos a ustedes y al inmenso público que tienen. En realidad, estamos muy cerca ya de la elección. Nosotros tenemos una costumbre democrática con la revolución bolivariana. Son más las elecciones que los años que han transcurrido, donde se han producido consultas, referéndum, elecciones plurinivel a todos los niveles, como las elecciones presidenciales. Yo pienso que el pueblo está muy preparado, está muy claro en la decisión que hay que tomar, y eso genera en los perdedores, sobre todo, esta angustia que se transmite a través de la violencia, a través de mentiras colectivas, a través de la distorsión, lo que tampoco es una novedad. Lo que sí es una novedad es el fascismo, o sea, es la actitud violenta, es lo que acabamos ahorita, que nos acaban de informar de este hecho de alguien que le da unas puñaladas a otro, lo llama lacrán, no me importa matarte o no, etcétera. Es la concepción fascista y fascista que lamentablemente nunca pensamos que se iba a desarrollar en Venezuela. Aunque de atrás, en el preliminar histórico, hemos venido con situaciones difíciles, las guarimbas, la petición de intervención militar en el país, algo que es insólito, que alguien aspire a la presidencia del país, que no solo es que pretende entregar, sino para quien ha pedido intervenciones militares, las medidas coercitivas unilaterales o bloqueo, para decirlo de manera más directa,
Todo esto, por supuesto, ha venido, digamos, desarrollando en nuestro pueblo una enorme capacidad de lucha con un gran conductor que es Nicolás Maduro Moros. Yo creo que a estas alturas nadie podría dudar de su condición de estadista, de su condición de líder de la revolución bolivariana y del gran acierto que tuvo Chávez cuando lo definió. O sea, porque él no solo dice votar por él si hubiera una situación como la que lamentablemente ocurrió, sino que además da una descripción de Nicolás Maduro que en el tiempo todos la hemos ido viendo. Una persona formada, dispuesta a confrontar lo que se tenga que confrontar para defender la soberanía y la integridad territorial. En ocasión del COVID hay que ver el enorme esfuerzo que hizo el presidente a pesar del bloqueo y a pesar de todo lo que aquí ocurría. Ahora, muchos no pensábamos, yo era uno que me costaba pensar que hubiese un tipo de oposición cuyo objeto es destruir a la República, es entregarla, o sea, costaba mucho. Y la verdad es que si es así, estamos en presencia de una oposición, en su mente está la privatización de todos los sectores, de todos sin excepción, está los grandes despidos masivos de la Administración Pública Nacional, está el darle un plumazo a toda la estructura del Estado. Cuando uno observa esto, uno dice, pero ¿cuál es entonces el camino además de la violencia? ¿Van a convocar una constituyente? Ellos han asomado esa idea. ¿Van a violar la Constitución in extremis? ¿Van a sustituirla como lo hizo Carmona con un decreto? Es decir, son distintas las posibilidades cuando uno observa y analiza el discurso y se da cuenta que uno de los objetos, además de la destrucción de la República, de la entrega de la patria en definitiva y de sus recursos a los Estados Unidos y sus corporaciones, es también, y en términos muy graves, sustituir la constitucionalidad y el Estado de Derecho en Venezuela. Más grave aún, sustituir la paz. Los venezolanos, todos queremos paz. La familia venezolana quiere paz, pero en el marco del Estado de Derecho y en el marco de la Constitución que el propio pueblo se dio. Doctor, le pregunto, viendo este escenario que usted plantea y que todos estamos evaluando en cómo está siendo el comportamiento de la derecha venezolana en este proceso de cara a este proceso electoral, ¿cómo evalúa usted también la conciencia que tiene el pueblo venezolano en esta elección en particular, a diferencia de las otras 30 que hemos tenido? Esta también es diferente. ¿Cómo usted ve la conciencia del pueblo hoy por hoy, luego de 25 años de la revolución? Esta elección es muy diferente. Nosotros estamos en una encrucijada. O quieres la violencia o quieres la paz. O quieres la destrucción de la República, sería un camino, y entregar pues la República a las potencias, particularmente a los Estados Unidos, desmembrando el territorio nacional, entregando la Guayana Esequiba, o mantenemos, como se ha mantenido, la integridad territorial, la soberanía, la autodeterminación, el avanzar hacia un país próspero, de mucho progreso en el orden social, que cumpla la norma del artículo 2 de la Constitución. Venezuela se constituye, dice, en un Estado social de derecho. No es un Estado burgués, no es un Estado de los apellidos, no es un Estado monárquico, no es un Estado oligárquico. Estado social de derecho, democrático y de justicia, agrega esa norma. Esa fue una decisión del pueblo de Venezuela. Entonces nosotros estamos en una encrucijada. Quienes vamos a votar por el presidente Nicolás Maduro y su reelección, en realidad estamos votando, además de sus condiciones, virtudes ciudadanas, estamos votando por la paz, estamos votando por la no confrontación bélica, violenta, estamos votando por la integridad de la nación. Y un detalle que quisiera comentarles en el orden pedagógico solamente a sus televidentes, nuestros televidentes.
Cuando se va a votar ahorita, el 28 de julio, usted está decidiendo además no al presidente de la República exclusivamente, sino al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con ese voto usted decide el presidente y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Quién va a ser su comandante en jefe? Entonces, cuando uno ve el espectro, el escenario, lo digo con respeto, ¿no? El escenario y analiza a cada una de las candidaturas y en particular a las de la extrema derecha, bueno, indudablemente el conocimiento, el estudio, la preparación, la trayectoria, la verificación del sentido patriótico, solo lo tiene para ser comandante en jefe, como lo ha sido hasta este momento, el presidente de la República que va a la reelección, Nicolás Maduro Moros. Ahora, viendo los escenarios, usted ha dicho un aspecto importante. Aquí está en juego la paz y hay un sector que, y le pregunto, ellos estarían buscando este sector de la extrema derecha más radical, implosionar el Estado, destruir el Estado. ¿Es posible un escenario como eso? Es decir, la Constitución lo permite. O sea, ¿qué se le puede decir? Porque hay gente que, oye, es muy grave, ¿no? Lo que estaría en juego. Es grave. Y lo que tú dices está muy bien planteado. Una implosión. Pero a eso yo solamente agregaría la doctrina que nace en el periodo Obama de seguridad y defensa de los Estados Unidos. Ellos sustituyen el esquema de seguridad y defensa de la acción múltiple y multitudinaria de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Y al contrario, ellos van a una especie de alianza, de acuerdo, para implosionar a los países que debilitan. Una vez debilitados, entonces toman sus recursos, como lo ha dicho de manera reiterada los dos comandantes del Comando Sur de los Estados Unidos. Ustedes lo han dicho con gran claridad. Nosotros vamos por los recursos de Venezuela. Esta señora que estuvo ahí en el Comando Sur también dijo, pero también vamos por los recursos de la América Latina. Y los mencionó, los describió: coltán, petróleo, minerales extraños, gas, oro, diamante, uranio, minerales estratégicos. Es decir, sin ningún tipo de pudor. Ni nunca observé yo, que le hago seguimiento a esas informaciones, que hubiese una revocación de ese planteamiento. Por el contrario, todas esas autoridades lo que hacen es confirmarlo. Pues nosotros tenemos que saber que estamos defendiendo el legado del padre de la patria, Libertador Simón Bolívar. Nosotros estamos defendiendo la integridad de la nación y el futuro de los hijos de ustedes y de los hijos y de los hijos de todos ustedes y de todos nosotros. O sea, el futuro de la nación. Por eso cuando el presidente dice, con toda razón, en sus discursos dice, lo que ocurre el 28 de julio va a afectar un mínimo de 50 años. O sea, es verdad, medio siglo, sin lugar a dudas. La decisión que ahí tomemos indudablemente va a afectar en muchos órdenes. Ahora, yo quiero decir esto sin alarmar a nadie, ni mucho menos, pues no es la idea. Pero sería interesante que esta extrema derecha reflexionara, ¿no? Mucho más de la mitad del país está con la revolución bolivariana. ¿Será que ellos piensan que no vamos a hacer nada? O sea, que ellos van a actuar, van a violentar al país, van a volver a las guarimas o van a intentar volver a las guarimas y no vamos a hacer nada. O sea, eso me parece que es un error grave. Eso me hace entonces pensar que todas estas amenazas en realidad están montadas en un sistema de pensamiento hollywoodense. Es decir, colocar la mentira con fantasías, que es lo que han hecho pues hasta el día de hoy. El país sabe hoy, de verdad, mis queridos amigos, el país sabe que el presidente Maduro va a ser reelegido abrumadoramente. La gente, la pregunta que ella hizo, la gente tiene una enorme conciencia y sabe lo que ha costado llegar hasta aquí, por encima de todo lo que ya sabemos. Amenazas de intervención militar, medidas coercitivas unilaterales en el plano individual, como ocurre con algunos de nosotros,
pero sobre todo en el plano económico, en el plano de nuestras industrias e industria fundamental, como es el petróleo, como es el gas, como es nuestra comercialización internacional. Y sin embargo hemos salido adelante y el país va progresivamente enrumbándose. Doctor, tenemos que establecer una pausa a 11:42 minutos de la mañana. A la vuelta vamos a conversar precisamente ese tema que usted habla, el tema de pretender crear un escenario hollywoodense, ¿no?, a ojos internacionales para permitir cantar ese fraude el próximo 28 de julio. Nos va a hablar en relación a eso, cómo estamos siendo vistos, eso lo comentábamos antes de ir tras cámara, cómo estamos vistos en el escenario internacional Venezuela, toda vez que estas grandes transnacionales de la comunicación están generando y están creando falsas noticias, informaciones no reales, están posicionando temas que no son la realidad real, permítame la expresión, de lo que ocurre acá en nuestro país. Por cierto, ayer lo denunciaba el doctor Jorge Rodríguez, el presidente Nicolás Maduro lo ha reiterado en oportunidad, esta denuncia de pretender crear un blackout de lo que ocurre, de la verdad de Venezuela y posicionar lo que ellos quieren posicionar para cantar fraude el próximo 28 de julio. Bueno, nos va a estar hablando y dando su opinión y su punto de vista luego de la pausa. Vamos a publicidad y ya venimos. Ya venimos. Con Pago Móvil BDB QR, el Banco de Venezuela, tus pagos son al instante. Abre BDB App, escanea el código QR y coloca el monto. Así de fácil puedes pagar en comercios, tiendas y restaurantes, porque para el BDB, el mayor valor eres tú. Amigos, de vuelta con más de su programa Café en la Mañana. Continuamos conversando con el doctor Germán Escarrá, diputado a la Asamblea Nacional, sobre el panorama político de cara a las elecciones del próximo 28 de julio. Y habíamos dejado una pregunta al aire que venía asociada, doctor, con esta denuncia reiterada que viene desarrollando, lo decía ayer el doctor Jorge Rodríguez, lo también le decía el presidente Nicolás Maduro, de generar, como usted bien también lo ha dicho, un escenario hollywoodense para crear todas las escenarios para cantar el próximo 28 de julio fraude. Esto por sectores de la ultraderecha venezolana. ¿Cuál es el panorama que usted avisora tomando en consideración todos estos escenarios y que ellos tienen a su favor todo lo que tiene que ver con las transnacionales de la comunicación, que también están haciendo su trabajo? Ese es el punto más delicado. En realidad, en el orden interno yo no les veo a ellos ninguna fuerza a lo interior del país para escenificar. Sí la veo en el orden internacional, tú lo acabas de decir muy bien. Ellos tienen control por el interés extranjero de estos sectores que hay sobre nuestros recursos al final de todo. Entonces, ahí es a donde hay que, como ya está preparado, diseñada una estrategia lo más clara posible para en los distintos lugares con los que tenemos alianza, con los que tenemos relación, poder confrontar ese escenario. Porque indudablemente, aunque en el orden interno podamos controlar, es menester hacerlo en el orden internacional. ¿Por qué? Porque el escenario hollywoodense tiene como particularidad que sus fantasías tocan sentimientos humanos, ¿no? O sea, no existe ninguna película donde no esté la violencia, el sexo, el egoísmo, la intriga. Todo eso está estudiado en el orden de la psicología y de la psicología social. Eso no es que sea algo novedoso. Es novedoso en la aplicación por el ejercicio del poder, por la pugnacidad del poder. Y esto es lo que indudablemente vienen trabajando, es verdad, desde ya. En estos días, bueno, el televisor, muevo un canal y me cae Univisión. Bueno, y era increíble la visión que ellos están transmitiendo de lo que aquí ocurre en la realidad. Como dice nuestra amiga, la realidad real. Eso hay que subrayarlo. O sea, una cosa es lo que creamos que es la realidad y lo que intentan, digamos, de alguna manera distorsionar, y otra cosa es la realidad real, lo que ocurre ciertamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que de manera mayoritaria gana, eso lo dicen la inmensa mayoría de las encuestas, incluso norteamericanas, de las encuestas, el presidente Nicolás Maduro. En contraposición
Entonces sacan encuestas totalmente distorsionadas, con grandes mentiras. Cuando yo digo hollywoodense es porque a nadie se le ocurre, como ocurre con algunas de estas personas, decir, hecho negado, que esta oposición extrema le lleva 20, 30 puntos arriba. Alguien también decía que Maduro lo que tenía era 17 puntos. Hay un trabajo del rector de la Universidad Arturo Michelena de Carabobo. Él acaba de llegar, especialista en inteligencia artificial y todo esto. Y él ya lo dijo, va a votar al 60 y tanto %, de allí el 54, 53% se lo lleva Maduro. O sea, se trata de una victoria contundente, clara, inequívoca. Además, hay que decirle a todos los que estamos pues, en la revolución bolivariana, tiene que ser así. No, nosotros no nos podemos dar el lujo de ganar por cualquier cantidad o por cualquier bloque. Nosotros tenemos que ganar de manera apabullante, como en realidad va a ocurrir. Ahora fíjese, doctor. Y me ha llamado la atención, quiero destacar, discúlpame la interrupción, con todo respeto, me ha llamado la atención cómo el presidente Maduro se ha multiplicado. Yo en una tarde lo vi en Apure, después Barinas y después lo vi en Nueva Esparta. Esa misma, en una tarde. Es decir, la capacidad de multiplicación y también de hacer llegar el mensaje. Esa manera de expresarlo, qué es lo que ustedes quieren, la paz o la violencia, qué es lo que ustedes quieren, que quiten las misiones o que ellas continúen. Eso va dando en un esquema dialéctico del discurso una activación de la memoria selectiva, se llama en psicología, sobre todo en psicología social, de la memoria selectiva, que es lo que en este momento tiene mayor peso en la voluntad de votar el día 28 de julio. Que nosotros nos demos cuenta, bueno, pero es que no es cualquier voto, es un voto que decide 50 años del país. Doctor, le quería preguntar, ya vamos casi llegando al final del programa, pero bueno, el presidente siempre ha hecho llamados al diálogo. Si nosotros hacemos una retrospectiva de todo lo que ha pasado, bueno, las guarimbas, aquel referéndum del 2004, pero se está generando sobre todo en los últimos tiempos muchísimo odio, ¿no? Ahí uno ve expresiones, bueno, a este señor, a este joven lo apuñalaron. Oye, sí. ¿Cree usted que hay que fortalecer algún elemento en la Constitución, algún elemento? Porque hay expresiones que lamentablemente se siguen generando, sobre todo de venezolanos también que están fuera e invitan a una guerra civil, a matarse aquí en Venezuela. Nosotros tuvimos un debate sobre el tema en relación al artículo 250 de la Constitución del 61, hoy 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En el sentido de que ante golpes de Estado, hechos de violencia, el Estado tenía que actuar con mucha fuerza. De hecho, el encabezamiento dice: todo ciudadano o ciudadana investido o no de autoridad está en el deber de restablecer el orden constitucional. En el debate, la visión de derechos humanos, la visión humanista, llevó a cortar la norma y la norma quedó allí. No como está en la del 61, que es mucho más fuerte, porque no solo dice todo ciudadano investido o no de autoridad está en el deber de restablecer el orden constitucional, sino que entonces establece procedimientos inéditos de encarcelación, de confiscación, incluso de revocatoria de la nacionalidad. Eso nosotros, bueno, en el debate muy humanista, no olvidemos que en 1999, en aquella constituyente, las fuerzas bolivarianas liderizadas por el comandante Hugo Chávez estamos imbuidos de conceptos muy humanistas, muy de derechos humanos, muy de profundidad democrática. Y eso trajo como consecuencia que algunos asuntos de naturaleza penal para la defensa de la democracia, de la libertad y del Estado de Derecho, lo dejáramos de lado. Así como fuimos muy avanzados en el tema de los derechos humanos. Yo creo que muy pocas constituciones dicen que cuando un tratado
tiene primacía de derechos humanos sobre la Constitución, se aplica el tratado y no la Constitución. Eso es extraño en la reflexión constitucional, pero era una revolución de avanzada, de mucha profundidad libertaria y democrática, de restauración ética y moral del país y de refundación de la República, como lo dice su preámbulo. Doctor, nos tenemos que despedir en un minuto. ¿Cómo usted visualiza el 29 de julio de 2024? Bueno, iremos todos a votar muy No, temprano. el 29. Al 29. Pasó el 28, el 29. ¿Qué va a pasar? El día 29 va a haber algunas protestas, algunas movilizaciones, seguro lo va a haber. Van a intentar montar el teatro hollywoodense con acciones internacionales, comunicaciones, gritar fraude, que creo que lo van a hacer desde el 27, desde el día antes, pero ya con más organizado. Entonces, nosotros en realidad todos estamos preparados para eso. No olvidemos, no solo en el PSUV, no solamente en los partidos aliados, no olvidemos que es una estructura organizativa impecable. Yo dificulto que en la América Latina al menos exista algo parecido, muy bien organizado, con mucho sentido democrático y en lo que se viene trabajando de hace años, no ahorita, no en este momento por una elección, sino que se viene trabajando con tiempo. Bueno, esa capacidad de movilización que nosotros vemos, ¿quiénes se movilizan? Las fuerzas bolivarianas, más nadie se moviliza en esos términos. Entonces, indudablemente eso responde a una organización que está preparada para enfrentar cualquier situación de violencia. ¿Estamos preparados, el pueblo? Sí, nosotros esperamos que no ocurra. Pedimos a Dios y a la Virgen, soy creyente, que eso no pase. Pero de pasar, estamos muy preparados para que eso sea efímero y los poderes públicos avancen en los términos en que deben avanzar. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Hernán Escarrá, bueno, diputado, siempre. constituyente, también especialista en esta materia y además que nos ha dado una visión bien interesante sobre lo que es este contexto. Faltan solo 5 días para el día 28. 5 días. Así es, amigos, nos despedimos siempre con una sonrisa. El que obra bien le va bien. Será hasta mañana. Pasen todos una feliz tarde. Y este programa llegó a ustedes gracias al Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú.